Antonio de Padua María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón nació en Jalapa el 21 de febrero de 1794. La gran mayoría de textos dice que ocupó la presidencia en 11 ocasiones. En realidad fueron 6, pero en las veces que fue electo solicitó múltiples licencias para abandonarla y luego reincorporarse, lo que ha ocasionado esta polémica. Fue electo constitucionalmente para el periodo de 1833 a 37 y en su primer año de gobierno pidió 4 licencias para ausentarse del cargo. Fue realista y combatió entre otros a Hidalgo y a Morelos. Se volvió insurgente firmando el Plan de Iguala. Fue monárquico con Iturbide y luego republicano. Se volvió centralista y finalmente dictador. Sobre él, Justo Sierra escribió: la providencia le cobró barata la apuesta, perdió la pierna izquierda. El pueblo, enternecido, volvió a adorarlo. Una actitud heroica, un requiebro romántico y la nación entera estaba a los pies de aquel Don Juan del pronunciamiento, del Te Deum y del préstamo forzoso. El gran seductor para quien la república era una querida, una concubina. ¿Qué traía ese hombre en quien las masas populares se empeñaban en ver como un mesías? El mismo Prieto contestó: disimulo, perfidia, astucia, perspicacia, todo al servicio de la vanidad y la ambición. El seductor de la patria es una novela de Enrique Serna que reconstruye la figura de Santana. El momento histórico es el año 1874, un momento de declive en todos los sentidos, donde nos encontramos con un Santana viejo y derrotado que vuelve a México gracias a la amnistía decretada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Guillermo Prieto llama a Santana el gran farsante y hace ver que en su última etapa en Palacio Nacional se superó a sí mismo y que él y su gabinete eran payasos haciendo de personajes. Cada prensa tenía su mordaza y cada sospechoso su enjambre de espías. Iturbide en sus memorias dice los favores que concedió a Santana y concluye: nada bastó para contener a aquel genio volcánico. Se dio por ofendido. Se propuso vengarse de quien le colmó de beneficios, aunque fuera en ruina de la patria. La doctora Ana María Cortés Nava, en el epílogo de una reedición de las Memorias de Santana, dice que durante 40 años fue una figura pública en la historia nacional. Sus éxitos y fracasos afectaron el desarrollo del país, por lo que su persona nunca será tratada desapasionadamente. En realidad, su origen, ambición y vanidad le hicieron poner sus virtudes y capacidades al servicio de los poderes fácticos, conservadores e imperialistas, aunque a veces, por conveniencia, coyunturalmente, se declaró republicano. Enrique González Pedrero, en su obra País de un solo hombre, dice de Santana: sus rasgos personales lo volvieron dueño de México durante más de 2 décadas. Audacia indudable, capacidad para recabar la adhesión de la tropa, poder de seducción para inflamar la imaginación popular, pero también falta de escrúpulos y convicciones, inclinación al juego y afición al disfrute de prerrogativas más que al ejercicio de responsabilidades, pragmatismo para adaptarse a las oportunidades cambiantes y al sube y baja de la fortuna de las facciones, hábito de concebir al país como patrimonio personal y sobre todo disposición autoritaria e ilimitada ambición de poder. Por su carácter aventurero y sus deseos de sobresalir, consiguió ingresar en el ejército realista de la Nueva España a los 16 años, en julio de 1810 como cadete en el Regimiento de Infantería Fijo de Veracruz. En 1811, su regimiento fue convocado para sofocar el movimiento insurgente iniciado por el cura Hidalgo, pero debido a la derrota de Hidalgo en la batalla de Puente de Calderón, fue enviado hacia el norte. Las primeras experiencias militares de Santana se desarrollaron en la provincia de Nueva Santander y en la de Texas, bajo el mando del coronel don José Joaquín de Redondo, quien fue su instructor. En 1821 inició una larga serie de imprevisibles cambios ideológicos. Fue enviado por el gobierno virreinal a dar auxilio a la ciudad de Orizaba, que estaba sitiada por los rebeldes. Los derrotó y fue condecorado por el virrey y ascendió a teniente coronel. Fue nombrado comandante del puerto de San Juan de Ulúa y se unió súbitamente a José Joaquín Herrera, partidario de Iturbide, y se adhiere al Plan de Iguala. Escoltó a O'Donoghue a la ciudad de Córdoba, en donde se firmaron los tratados que declaraban la independencia de México. Iturbide fue coronado emperador gracias a la presión de las masas afuera del Congreso Constituyente, quienes, la noche del 18 de mayo de 1822, pidieron la corona para él, proclamándolo como Agustín I. La oposición republicana no tardó en reaccionar. En Michoacán se descubrió un complot para formar la república y en consecuencia fueron detenidos 15 diputados, entre ellos Servando Teresa de Mier,
Bolívar y Carlos María de Bustamante. Iturbide disolvió el Congreso el 31 de octubre argumentando desobediencia, conjuras y falta de servicios a la nación. En su lugar, designó a 45 diputados. Los antiguos insurgentes, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, se sintieron traicionados. La falta del Congreso, las acciones del emperador y la ausencia de soluciones a los problemas por los que atravesaba el país aumentaron las conspiraciones para cambiar el sistema imperial. Antonio López de Santana proclamó el Plan de Casamata, al que más tarde se unieron Guerrero y Nicolás Bravo. El 6 de diciembre de 1822, Guadalupe Victoria salió de su escondite para unirse al movimiento. Conociendo su reputación y a pesar de haberlo perseguido, Santana lo nombró jefe del movimiento y juntos proclamaron el Plan de Veracruz. Días después, Santana fue derrotado por el general Calderón. Después, se reunió con un grupo de 300 soldados de Guadalupe Victoria en Puente del Rey. Luego, Santana y Victoria fueron derrotados y Santana trató de huir a los Estados Unidos. Pero el 1 de febrero de 1823 cambió radicalmente la suerte cuando los generales imperiales Echevarri, Lobato y Cortázar se unieron al Plan de Casamata. Iturbide se vio obligado a restablecer el Congreso y en un buen intento de salvar el orden y evitar el derramamiento de sangre, abdicó a la corona del imperio el 19 de marzo de 1823. Se restauró el Congreso y comenzaron las pugnas entre centralistas y federalistas, a los que Santana se unió de inmediato. Fracasó un levantamiento que surgió en San Luis Potosí y Santana, como su principal comandante, fue enviado a la Ciudad de México para ser juzgado, pero por las influencias que tenía en la corte, fue absuelto. El 31 de marzo de 1823 el Congreso se reunió y le otorgó el Ejecutivo a un triunvirato denominado Supremo Poder Ejecutivo, cuyos miembros eran Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Se abolió el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, dejando al país libre de elegir cualquier sistema de gobierno. El Congreso emitió el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que proclamó como forma de gobierno la República, y el 4 de octubre de 1824 fue promulgada la primera Constitución del Estado mexicano independiente, que estableció en el artículo 74 se deposita el supremo poder ejecutivo de la Federación en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El Congreso convocó a las primeras elecciones federales en agosto de 1824. Cada legislatura estatal podría nombrar a 2 candidatos y los 2 que recibieran el mayor número de votos sería elegido como presidente y vicepresidente. Los resultados fueron anunciados el 1 de octubre y por mayoría Guadalupe Victoria fue elegido presidente de la República para el periodo 1825-29. En 1827 Santana fue nombrado vicegobernador de Veracruz. En 1828, Vicente Guerrero se postuló a la presidencia de la República para sustituir a Guadalupe Victoria con el apoyo de Lorenzo de Zavala, el embajador norteamericano Joel Robert Poinsett y de otros masones yorquinos. Guerrero era muy popular entre las clases media y baja, que eran las más numerosas. Su contrincante, Manuel Gómez Pedraza, era un rico terrateniente criollo que había luchado del lado de los realistas durante la Guerra de Independencia, y también era un masón escocés identificado con los aristócratas. Las elecciones se llevaron a cabo el 1 de septiembre de 1828 para el periodo 1829-33. Se eligieron como presidente a Manuel Gómez Pedraza y como vicepresidente a Vicente Guerrero. Santana no estuvo de acuerdo con los resultados y se levantó en armas en septiembre. Fue apoyado por los habitantes y agricultores de Jalapa y Orizaba y la Diputación Provincial lo declaró fuera de la ley. Se trasladó a la fortaleza de San Carlos de Perote para atrincherarse. Planteó que no se admitiera a Manuel Gómez Pedraza como presidente, así como impulsar una ley para expulsar a los españoles residentes del país y que Vicente Guerrero fuera el presidente de la República. Santana partió hacia Oaxaca pasando por Puebla y Tehuacán y fue perseguido por los generales Manuel Rincón y José María Calderón. En la ciudad de Oaxaca intentó convencer a sus perseguidores para formar una alianza y así evitar el derramamiento de sangre, pero su estrategia no funcionó. Mientras tanto, el pronunciamiento a favor de Guerrero fue seguido por Juan Álvarez e Isidro Montes de Oca en Acapulco y Tasco, así como por Lorenzo de Zavala y José María Lobato en la capital. El 30 de noviembre fue el motín de la Acordada y los saqueos al Parián. Gómez Pedraza abandonó el país y en abril de 1829 el Congreso de la Unión, violando los mandatos constitucionales, declaró presidente a Vicente Guerrero y vicepresidente a Anastasio Bustamante, quien había sido postulado como candidato por los yorquinos con la aprobación de Guerrero. Casi al mismo tiempo se aprobó y expidió la ley de expulsión de los españoles. Por órdenes de Guerrero, Santana firmó un acuerdo de paz en Oaxaca. Poco tiempo después inició una amistad con el nuevo presidente, lo cual culminó en un compadrazgo.
Guerrero nombró a Santana comandante del estado de Veracruz y cuando el general español Isidro Barradas intentó reconquistar México, fue derrotado por Santana. Por este motivo fue declarado héroe benemérito de la República y nombrado el vencedor de Tampico. Su popularidad creció vertiginosamente. El gobierno de Guerrero fue de ideas liberales y enfrentó la oposición por parte de los autonombrados Hombres de Bien, partido formado por Anastasio Bustamante y Lucas Alamán. Dicho grupo se fortaleció con el tiempo debido a la tolerancia de Guerrero, lo cual constituyó la mayor crítica a su gobierno, pues muchos yorquinos le pedían que tomara acciones ante la creciente hostilidad de los masones escoceses. Para enfrentar la crisis económica, la división política y fortalecer las capacidades de defensa del país ante otro intento de reconquista española, Guerrero obtuvo poderes extraordinarios del Congreso y fue acusado de violar la Constitución y actuar de manera ilegal. El vicepresidente Anastasio Bustamante encabezó en diciembre de 1829 una rebelión en su contra bajo el Plan de Jalapa. Guerrero salió el 16 de diciembre a combatir a los rebeldes y un grupo encabezado por José Ignacio Esteva, el gobernador del Distrito Federal, tomó Palacio Nacional y obligó al presidente interino José María Bocanegra a renunciar. Luis Quintanar y Lucas Alamán se pusieron al frente del gobierno junto con Esteva. El Congreso declaró a Guerrero incapacitado para gobernar y el vicepresidente Bustamante quedó a cargo del Poder Ejecutivo. Guerrero se dirigió al sur y las tropas federales lo persiguieron, y aunque le propuso varias veces a Bustamante una tregua, ofreciendo renunciar a la presidencia si se convocaban nuevas elecciones, Bustamante no aceptó. La Guerra del Sur terminaría con el secuestro de Guerrero, no capturado en batalla, sino a través de una intriga y traición planeada por Anastasio Bustamante y sus allegados. Guerrero fue fusilado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan, Oaxaca. 4 meses más tarde, los simpatizantes de Guerrero se levantaron en armas bajo el plan de Codallos, pero fueron vencidos y forzados a capitular en abril del 31. Durante la administración de Bustamante se instauró un régimen centralista planeado por el ministro de Relaciones Lucas Alamán y apoyado militarmente por el ministro de Guerra José Antonio Facio. Varios opositores políticos fueron encarcelados y exiliados, y en los estados los funcionarios que no simpatizaban con el gobierno central fueron destituidos. En enero de 1832, Santana proclamó el Plan de Veracruz en contra del régimen centralista. El plan fue ganando adeptos, iniciando así una serie de levantamientos en diversos sitios de la República. El ministro de Guerra, Facio, tuvo que dejar su puesto para encabezar al ejército y enfrentar a los rebeldes. Bustamante solicitó licencia al Congreso para tomar las armas y los combates se prolongaron por casi un año. La balanza de la guerra se inclinó a favor de los rebeldes cuando Santana derrotó al exministro Facio en la batalla de San Agustín del Palmar y realizó la toma de Puebla a principios del mes de octubre. Con 4,000 hombres, Santana planeó dirigirse a la Ciudad de México, la cual se encontraba con pocos efectivos para hacer frente al asedio. El presidente provisional Melchor Musquiz envió comisionados para entablar conversaciones y evitar a toda costa la guerra en la capital. El 5 de noviembre arribó al puerto de Veracruz Manuel Gómez Pedraza, que se encontraba exiliado en Nueva Orleans, y emitió una proclama diciendo venir como intermediario para poner fin a la guerra. Tras haber sostenido algunas escaramuzas, el 11 de diciembre en las inmediaciones de Puebla, el general Juan Pablo Anaya y el coronel José María Jarero, en representación de Santana, acordaron un armisticio con los generales Gaona y Mariano Arista, en representación de Bustamante. Una vez ratificado el armisticio, el proyecto de paz de Santana fue enviado para su aprobación al Congreso, que lo desaprobó y lo declaró anticonstitucional. Bustamante ignoró la determinación del Congreso y se reunió en la hacienda de Zabaleta, cerca de la ciudad de Puebla, con Santana, Gómez Pedraza, Miguel Ramos Arizpe y Bernardo González Angulo para elaborar el proyecto definitivo. Y finalmente, el día 23, se firmaron los convenios de Zabaleta y Manuel Gómez Pedraza fue reconocido como presidente de México hasta el 1 de abril de 1833. El 26 de diciembre, en la ciudad de Puebla, tomó posesión de la presidencia. Después del acto protocolario, una larga comitiva asistió a la Catedral de Puebla para celebrar una misa y cantar el acostumbrado Te Deum. Las elecciones para legisladores estatales y nacionales se celebraron durante febrero y marzo de 1833. Los yorquinos y sus aliados ganaron prácticamente en todas partes. A finales de marzo se reunió el nuevo Congreso y eligió presidente a Antonio López de Santana y vicepresidente a Gómez Farías, para tomar posesión de sus cargos el 1 de abril de ese año. Santana se encontraba en su hacienda de Manga de Clavo y se trasladó a México hasta el 15 de mayo, por lo que Gómez Farías ejerció la presidencia durante 45 días.
18 días después, el 3 de junio, Santana vuelve a dejar la presidencia argumentando problemas de salud. 15 días después, el 18 de junio, regresó a México a ocupar la presidencia durante 15 días, para irse y dejársela a Gómez Farías durante 4 meses. Regresó a la presidencia del 27 de octubre al 15 de diciembre de 1833 y regresó el 24 de abril para estar ahí durante 9 meses, hasta el 27 de enero de 1835. En ese momento revirtió todas las reformas liberales hechas por Gómez Farías. Vuelve a pedir licencia y deja a Miguel Barragán como presidente interino, que instaura un régimen centralista. Barragán renuncia al cargo y fallece 3 días después. José Justo Corro termina el periodo presidencial el 19 de abril de 1837. Las siguientes elecciones las gana el ahora conservador Anastasio Bustamante. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.